Buenos días, estimados alumnos. Seguimos con las orientaciones para realizar las actividades del día de hoy. Hoy tenemos una actividad muy sencilla. Hoy estamos jueves 24 de noviembre del 2021. La actividad que tenemos el día de hoy es acerca de los escenarios del cuento. Los escenarios del cuento, ¿qué son? Son los lugares donde se desarrollan los hechos narrados. ¿Para qué sirven? Para conocer y entender cómo viven los personajes. ¿Y cómo los describo? Pues utilizando adjetivos y adverbios. En los cuentos ocurren en diferentes escenarios. Pueden ser en bosques, en castillos, en playas, y los vamos describiendo utilizando adjetivos. ¿Recuerdas algunos escenarios de los cuentos? Por ejemplo, de los tres cochinitos o de Blancanieves, ¿no? Que también está en un bosque y en el cual hay muchos animales y hay muchos árboles. Y también recordemos los escenarios pues, de otros cuentos, ¿no? Como La Caperucita Roja o Los Siete Cabritos. Algunos cuentos se desarrollan en casas, en cabañas, etc. Llamamos escenarios pues, a esos lugares donde ocurren los sucesos. En su libro de español, ustedes tienen en la página número 23 el fragmento de una historia que se llama El huésped. Le llamamos fragmento porque es una parte de la historia, no es toda, ¿no? Entonces vamos nosotros a leer en la página 23, donde nos dice que en la sesión 7 abordaremos los escenarios en los cuentos. En el fragmento del huésped nos da la información de cómo era el lugar en donde se desarrollaba la historia. Por ejemplo, dice, la casa era muy grande, con un jardín en el centro y los cuartos distribuidos a su alrededor. Entre las piezas y el jardín había corredores que protegían las habitaciones, el rigor de las lluvias y del viento que eran frecuentes. Tener arreglada una casa tan grande y cuidando el jardín, mi diaria ocupación de la mañana. Era tarea dura, pero yo amaba mi jardín. Los corredores estaban cubiertos por enredaderas que floreaban casi todo el año. Recuerdo cuánto me gustaba por las tardes sentarme en uno de aquellos corredores a coser la ropa de los niños, entre el perfume de las madreselvas y de las bugambilias. En el jardín cultivaba crisantemos, pensamientos, violetas de los Alpes, begonias y helitropos, mientras yo regaba la planta. Los niños se entretenían buscando gusanos entre las hojas. A veces pasaban horas callados y muy atentos, tratando de coger las gotas de agua que se escapaban de la vieja manguera. Amparo Dávila, El huésped. En Muerte en el bosque. Así se llama el cuento, ¿no? La historia, En Muerte en el bosque. Como viste, en esta parte del texto se ofrece información importante para saber en dónde ocurre la historia, en dónde ocurre, pues digamos, los sucesos y nos imaginamos cómo es el lugar, ¿no? Dice allá, la casa era muy grande con un jardín en el centro y los cuartos distribuidos a su alrededor. Los corredores estaban cubiertos por enredaderas que floreaban casi todo el año. Si nos damos cuenta, estas descripciones vienen acompañadas de adverbios y de adjetivos. Era muy grande, ¿no? Con un jardín en el centro. Aquí, por ejemplo, estamos usando igual los adverbios, igual de modo, en donde estaban en el centro. Los cuartos también estaban distribuidos a su alrededor. Es un modo. Los corredores estaban cubiertos por enredaderas que floreaban casi todo el año, ¿no? Nos describen perfectamente a los escenarios. Entonces les invito a leer nuevamente la página 23 de su libro de español, específicamente en el fragmento, y después ustedes podrán dar respuesta a las preguntas que se encuentran en la página 24. Después de leer ese fragmento responderán, escriben que otras partes del fragmento se proporcionan pistas para identificar el lugar donde se desarrolla la historia, cómo son espacios
cómo son los espacios que se describen, cuáles se desarrollan en un similar a la del huésped de los cuentos que has leído. A partir de la descripción del lugar, ¿cómo te imaginas al personaje que narra la historia? ¿Encuentras algún parecido entre este espacio y los que te rodean en tu comunidad? Vamos a hacer estas reflexiones en torno a lo que hayamos leído de la página 23 del escenario que nos presenta. Después vamos a hacer en nuestra hoja de trabajo, dice acá la actividad número 2 que nos plantea aquí, pero la vamos a hacer en este apartado. Dibuja en este apartado el escenario del cuento que más te guste que hayas leído. Describe en las líneas cómo es el lugar donde ocurre la historia. Si no habías leído ningún otro cuento, no te acuerdas de algún otro cuento, acuérdate del cuentito que te di, que te obsequié esta semana. Ese cuentito ustedes pueden leerlo y descubrir cuál es el escenario en que se desarrolla la historia. Y en las líneas que tenemos abajito ustedes van a describirlo, es decir, cómo es el escenario en donde ocurre la historia, ¿sí? Para finalizar, solamente tendremos que realizar la actividad número 3 que se encuentra en la misma página 24. En esta actividad nos dice observa las imágenes y une con una línea los escenarios con los personajes que consideras que podrían formar parte de la misma historia. Sabemos que los escenarios, pues también los personajes, el vestuario también de los personajes y cómo son los personajes, tiene mucho que ver con los escenarios en los que ocurren las historias, ¿no? Por ejemplo, si estamos hablando de que pues en la historia es en un campo, pues a lo mejor los personajes igual tienen que ir vestidos o la vestimenta de los personajes es adecuada pues al escenario donde ocurre la historia. Si la historia ocurre en una escuela, cómo deben ir los personajes, ¿no? Si la historia ocurre en un hospital, ¿no? Cómo debe de ser también los personajes. ¿Quiénes deben ser los personajes que aparecen en el cuento? Entonces, esas son las dos actividades que vamos a tener para el día de hoy. Y yo les agradezco mucho su atención. Seguimos en nuestra semana de evaluación. Gracias a todos por participar en su evaluación estos días. Les deseo que tengan un excelente día y nos vemos por este medio. Hasta mañana.